Ya, ahora sí. Buenas noches, hermanos y hermanas. Les saludo cordialmente y deseo que Dios esté bendiciendo en su lugar. Un saludo con mucho cariño para todos los hermanos que vienen desde el principio siguiendo estas enseñanzas. Y como ya es sabido por todos ustedes, hemos terminado el Apocalipsis el domingo, el martes. El domingo. Pienso que fue de bendición. Para mí lo fue porque tuve que leer un poco más y recordar, repasar. Y bueno, quisiera creer que para ustedes también fue de bendición escuchar una simple exposición del libro de la Revelación o de la Revelación. Y hoy día vamos a comenzar una nueva serie de estudios sobre la epístola de los romanos. Dicho sea de paso, demoramos un poquito en salir al aire porque tuvimos un problema. De hecho, estoy transmitiendo directo a la cámara sin la mesa, sin el micrófono. No sé cómo se irá a escuchar, no creo que se escuche muy bien como cuando tratábamos con esto, pero estamos haciendo lo imposible para poder llegar donde ustedes que están en sintonía. Romanos, sabe que el libro romano es una tremenda carta. Es una carta que siempre digo que todo cristiano, que todo hijo de Dios debe de interesarse en escudriñar en esta epístola, la carta de los romanos, porque en ella, hermanos queridos, encontramos, pero todas prácticamente las doctrinas fundamentales. Esta epístola no es cualquier epístola, ¿no? Sino que contiene mucho, su contenido es altamente teológico. Hay mucha teología en esta epístola. Por lo tanto, debe de cautivarnos a nosotros el interesarnos en escuchar esta exposición que vamos a hacer en estos días de esta epístola a los romanos. Esta es una epístola que llegó al corazón de Martín Lutero al leer una porción de este texto bíblico romano. El Espíritu Santo del Señor llegó a su vida y aceptó el Evangelio verdadero. Ustedes conocen la historia de Martín Lutero. Bueno, vamos a comenzar haciendo una pequeña exégesis en forma de introducción, para luego ya comenzar a tallar con el libro. Es interesante saber quién fue el autor, quién escribió, y no tenemos que ir a una fuente externa para ubicar quién es el escritor. Simplemente se da por sentado que Pablo, en su misma presentación, él lo dice. Así que se da por sentado que Pablo es el escritor inspirado que escribió esta tremenda carta a la iglesia de Roma. La fecha fue aproximadamente el año 57 después de Cristo. Lugar de origen, lo más probable es que esta carta se haya escrito desde Corinto, lo más probable. Los propósitos, como ya vengo diciendo, que todos los libros que componen la Biblia, todos tienen propósitos muy marcados. Y aquí vamos a estar viendo nosotros los propósitos que este libro tiene. El primer propósito central de la epístola es exponer el tema de la santidad y de la justicia de Dios a través del Evangelio. Ese es el tema y ese es el peso teológico que tiene este libro.
exponer la santidad y la justicia, ¿sí?, a través del Evangelio de la gracia. Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y luego al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En este texto, ¿cierto?, descansa todo el peso teológico que tiene esta carta, el Evangelio. Nos bendiga el Padre. Segundo propósito, demostrar que todo ser humano, pero cuanto todo ser humano, hombre y mujer, de cualquier raza, está desprovisto de la santidad y de la justicia que Dios demanda. Ningún ser humano, por lo moralista que se crea, está o no tiene, prácticamente no puede obtener la santidad y la justicia solo a través de Jesucristo o a través del Evangelio. Tercero, en este tercer punto, Pablo prepara el camino para el ministerio que le esperaba tener, o al menos quería tener él, o quiso tener en Roma. Esos tres propósitos son los más marcados que hay en esta carta. Y el tono de este texto, o de este libro completo, que son 16 capítulos, el tono es altamente doctrinal. Aquí hay más doctrina, ¿sí?, que todas las otras epístolas en esta carta que Pablo escribe. Vamos a ver algunas características de la epístola. Presenta una panorámica universal de la condición del hombre delante de Dios. Presenta una panorámica universal de la condición del hombre delante de Dios. 2. Contiene 75 referencias y alusiones del Antiguo Testamento. 3. Se asemeja más a un tratado teológico que una carta de exhortación. Tenemos cartas de exhortación y tenemos cartas con mucha profundidad teológica, como es Romanos. Fue escrita a una iglesia que Pablo no había establecido. No fue escrita a causa de problemas doctrinales o prácticos, como lo vemos cuando este mismo escritor le escribe a la iglesia de Corinto. Le escribe por problemas, por preguntas, respondiendo preguntas y situaciones. Él escribe. Pero aquí Pablo no está escribiendo o no está respondiendo a alguien que le esté haciendo una pregunta. Simplemente su contenido es altamente teológico. Se cree, según la tradición, que Pedro fue el que fundó la iglesia, aunque no tenemos un asidero bíblico. Por eso digo, según la tradición, se piensa que Pedro fue el obispo de esta iglesia y que pastoreó prácticamente como 20 años, según dicen los datos. Pero vuelvo a decir, no hay un asiento, una seguridad para decir tajantemente que Pedro fue el pastor o el obispo, ¿no? Porque si quisiéramos refutar esta postura, podríamos decir que Pablo nunca en esta carta mencionó a Pedro para nada. Y si Pedro fuera el pastor, quizás esta carta va dirigida a él, como pastor, como obispo. Pablo no lo menciona, ¿se fijan? Entonces, por eso dije al principio
que era la segunda tradición. Hay muchas razones, hermano querido, por la cual nosotros como iglesia del Señor tenemos que conocer esta epístola. Cuando se logra entender esta epístola, y lo digo por experiencia propia, uno logra entender el peso de la salvación y llega a un grado de amar y tener seguridad en el regalo de la salvación. No anda con duda el creyente que tiene un conocimiento y estudia este libro, esta epístola a los romanos. Aquí va a hallar el sostén suficiente para tener una seguridad en quien ha creído y en la salvación que aquel le otorgó o nos ha otorgado. Razones por qué familiarizarse con esta epístola. Hay muchas razones porque estudiar esta carta, todo creyente debería conocer bien esta epístola, pues allí se encuentran las más grandes e importantes doctrinas fundamentales del cristianismo. En esta carta las doctrinas fundamentales están expresadas en forma de síntesis teológica perfectamente elaborada. Vale decir, en la epístola de Pablo a los romanos encontramos las más profundas doctrinas del mensaje venido del cielo. Por ejemplo, solamente de paso voy a nombrar las diferentes doctrinas que se hallan en este libro. No me voy a ahondar en ellas porque no es la idea. Primero, encontramos en este libro la doctrina del Evangelio, su esencia, poder de Dios, su alcance es universal, ¿cierto? Su objetivo es salvación para todos. Según Pablo, el Evangelio es el misterio que estuvo oculto desde los siglos y edades, pero fue manifestado a sus santos. Entonces, la doctrina del Evangelio, ¿cierto?, está muy bien fundamentada en este libro. Y luego encontramos la doctrina de Cristo. Capítulo 1, del 3 al 6, en esos versos, si usted lo lee, va a encontrar la doctrina de Cristo, su divinidad, su humanidad, su genealogía, su encarnación, su muerte y resurrección. En esos 3 versos, capítulo 1, versos 3 al 6, ¿cierto?, contienen lo que ya he mencionado. Se halla la divinidad de Cristo, la humanidad, la genealogía, su encarnación, su muerte y resurrección. Nos bendiga el Señor. Dice, por ejemplo, así, dan deseo de leer los textos, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia. Bueno, suficiente, ¿se fija? Está ahí entonces inserta la doctrina de Cristo. Y tenemos también la doctrina de la deidad, de los componentes de la deidad, de la Trinidad. A algunos no le gusta esta palabra Trinidad. Claro que no está en la Biblia la palabra Trinidad, pero los 3 componentes están. Por lo tanto, se habla de Trinidad porque son 3. La doctrina de la Trinidad tú lo encuentras en el capítulo 1, del verso 1 al 7. Si tú lo lees, aparecen los 3 componentes de la deidad, es decir, los 3 componentes de la Trinidad: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. En estos versículos, primeros 7 versículos, ahí está la doctrina de la Trinidad.
También tenemos la doctrina de la revelación natural como fuente de manifestación. Capítulo 1, verso 19 al 20, en esos versos, ¿sí?, está contenido la revelación natural, que cuando miremos el capítulo lo vamos a hablar un poquito más detallado. La doctrina de la revelación, es decir, de la forma o la fuente que Dios usó para revelarse al ser humano. La encontramos también. Es una doctrina. Existen dos fuentes de revelación, es decir, la revelación natural, el cosmos, ¿sí?, y la revelación especial, la Biblia. La Biblia es revelación especial. Y esta, como revelación especial, me estoy adelantando un poco lo que vamos a tratar más adelante, esta Biblia como revelación especial es una revelación progresiva, es decir, a mayor tiempo, mayor revelación. Y el punto alto o la nota alta de la revelación es Jesucristo. Entonces, cuando se habla de revelación especial, estamos hablando del canon más Cristo. Nos bendiga el Señor. Tenemos la doctrina del justo juicio divino y sus bases. ¿Se da cuenta usted lo importante que es este libro? Vamos en el número 5. 5 grandes doctrinas. La doctrina del justo juicio divino y sus bases están, capítulo 2, del 1 al 16. Cuando miremos este capítulo, vamos a aprender cómo Dios va a juzgar, la equidad que Dios va a emplear para juzgar al universo. En el libro del Apocalipsis estuvimos viendo los juicios y los castigos, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a aclarar ahora, cuando miremos el capítulo 2, las bases que Él va a usar para juzgar al mundo, tanto al salvado como al perdido. 6. Se encuentra también la doctrina de la culpabilidad del hombre. La doctrina de la culpabilidad del hombre, o sea, del pecado, la conducta pecaminosa del hombre. La encontramos en el capítulo 3, del verso 9 al 30. Es un tremendo, la verdad que todos los capítulos de este libro son profundísimos. Dicho sea de paso, en este libro son 2 los protagonistas. ¿Me escuchó bien? ¿Cómo se escucha, hermano, el audio? ¿Cómo se escuchará el audio afuera? ¿Bien? Qué bueno. Escúcheme bien lo que estoy diciendo, hermano querido. La doctrina de la culpabilidad del hombre. Se me fue el hilo, que es lo que estaba diciendo. Hablar con usted. La doctrina de la justificación por fe y sus beneficios también es una doctrina. La doctrina de la justificación. Yo y usted y todo el pueblo creyente ha recibido la justificación. Vamos a ver acá, en el desarrollo de este libro, hermanos amados, vamos a estudiar la doctrina de la justificación imputada. Vamos a estudiar la santidad de diferentes puntos de vista. La vamos a ver. Toda esa doctrina, hermano querido, están en este tremendo libro que Pablo escribió a los hermanos de Roma. Esa doctrina la encuentra usted en el capítulo 5, del verso 1 al 11, la doctrina de la justificación por la fe. Ese texto dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué justicia es esa la que Pablo está tratando.
Luego encontramos la doctrina del pecado y sus consecuencias. Capítulo 5, del verso 12 al capítulo 6, al verso 23, encontramos la doctrina del pecado, que es terrible, y sus consecuencias. Gloria al Señor. Vamos a ver, tenemos harto tema por estudiar, así que les sugiero que me ayuden a orar para no cansarme. Lo que estaba diciendo delante lo voy a retomar. En este libro hay dos grandes protagonistas. ¿Saben cuáles son? El primer protagonista es la ley. Y ese protagonista se ve hasta el capítulo 7, final del capítulo 7, la ley. Primer y gran protagonista. Luego se baja del escenario este protagonista llamado ley y aparece un segundo protagonista. ¿Sabe cuál es? El Espíritu Santo. Dos grandes protagonistas, ley y Espíritu Santo. ¿Se da cuenta qué interesante este libro? Quizás a lo mejor usted no lo había mirado de esta forma, pues ahora lo va a mirar de una forma más teológica. Eso es lo que estamos haciendo, estamos viendo la parte más teológica de este libro. También se puede usar y entregar sermones de este libro que sean sermones de exhortación, de corte pentecostal, ¿cierto? De corte pastoral. Sí, se puede, toda la Biblia se puede usar así, pero quiero decirles que toda la Biblia tiene contundencia teológica y además tiene una arteria teológica que es recomendable, ¿cierto?, llegar a ella para deleitarse. Cuando uno llega a encontrar este peso teológico, el estudiante comienza a deleitarse y no quiere salir más de ese deleite, entendiendo la Biblia. Por eso Dios le ayude a ustedes, hermanos queridos, que han venido escuchando desde que comenzamos a transmitir. Dios le ayude y orar por ustedes para que Dios les dé la fuerza y ese deseo, esa hambre de aprender la palabra del Señor. La doctrina de la santidad y consagración también la encontramos. Capítulo 6, del 1 al 8. Y luego el capítulo 12 y los primeros versos, 1 y 2, encontramos la doctrina de la santidad, de la consagración, cosa que cada vez se predica menos en los púlpitos hoy en día, pero es una doctrina fundamental si nosotros queremos ver el rostro de Cristo, como lo hemos visto en los estudios del Apocalipsis, que todo vamos a ver y vamos a tener una aproximación con el Padre. ¿Quiénes? Los vencedores, los que se han lavado, el que es justo y se justifica más, el que es santo y se sigue santificando, ellos. Aquí vamos a ver con más detalle, hermanos del Señor, lo que Dios a nosotros nos pide y para qué Dios nos ha llamado. Nos bendiga el Señor. Y tenemos la gran, pero gran doctrina de la predestinación. Esta es una doctrina que es muy buena debatirla, la doctrina de la predestinación, que algunos piensan que Dios es soberano para elegir y que hizo nacer a unos pocos para que sean salvos y a los otros lo hizo llegar a este mundo para luego echarlo al infierno. Vamos a ver quién tiene la razón en esta doctrina de la predestinación. La Biblia la tiene, por supuesto, ningún hombre más. La Biblia tiene la respuesta a esta gran doctrina, la predestinación. Voy a tratar de pasarla por alto, esta doctrina, para que usted no se enoje conmigo.
Luego tenemos 11. Mira, van 10 doctrinas fundamentales. Ahora la doctrina número 11. El futuro de la creación inanimada y animada. ¿Me está entendiendo? La doctrina de la creación, o sea, el futuro de la creación inanimada, o sea, la tierra, la hemos visto en Apocalipsis, y también de la creación animada, es decir, usted también. Eso se encuentra en el capítulo 8, versos 18 al 24. Y la doctrina del Espíritu Santo no puede estar fuera de este libro. La doctrina del Espíritu Santo comienza desde Génesis y termina en el último verso que compone el libro del Apocalipsis. La doctrina del Espíritu Santo. Pero aquí la encontramos también de nuevo en el capítulo 8, verso 9 al 16 y verso 26. Finalmente, vamos a hablar también del futuro de Israel. Vamos a aclarar ese texto que dice que Israel, todo Israel será salvo. Vamos a aclarar ese concepto con la ayuda del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo del Señor. Que Dios nos bendiga. Si usted me permite un poquito, voy a tomar algo de agua. La tengo aquí ahora, aquí abajo, un poquito más cerca. Bien, alcanzamos a mirar un poco ahora del capítulo 1. ¿Qué le parece? Comenzamos entonces con el texto bíblico. ¿Tiene su Biblia en su mano? Si no la tiene, vaya a buscarla, sáquele el polvo y ábrala, porque vamos a comenzar a ver el texto. Gloria al Señor. Yo escuché los amenes ya de usted. Y vamos a comenzar con la presentación de este gran hombre de Dios. ¿Cómo se presenta? El apóstol se identifica como siervo de Jesucristo. Esa es su carta de presentación. Como hoy día, ¿no? Carta de presentación. Siervo, o sea, se presenta como un esclavo, como un esclavo. Pablo, con esta designación se declara totalmente a disposición del Señor. No te digan ser esclavo o ser siervo. Pablo se presenta o se declara totalmente a disposición del Señor, del Quirio, de aquel que lo llamó y lo transformó y lo hizo nueva criatura, que cambió su vida de perseguidor a predicador del Evangelio, ¿cierto? Ahora él se rinde ante Cristo y se considera un esclavo. Se considera una persona que fue rematada o comprada en una subasta. Ahí se compraban los esclavos en la subasta. Habían diferentes tipos de esclavos y lo vamos a ver más adelante. El que fuera antes un enemigo del Evangelio del Señor Jesús fue convertido en un servidor de Cristo. Qué tremenda, hermano. Por eso que dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es dunamis, poder. La palabra poder viene de la palabra dunamis, donde viene la palabra luego la dinamita. ¿Quién conoce la dinamita? Un poder explosivo que puede hacer un cambio geográfico en una parte de la tierra. El Espíritu Santo de Dios hizo un cambio en la vida del apóstol Pablo, lo regeneró, lo transformó, y ese mismo Espíritu Santo, cierto, que trató con este hombre que odiaba a los cristianos y lo transformó en alguien que luego lo amaba tanto. Ese mismo dunamis ha transformado tu vida y ha transformado la mía.
Espero no equivocarme. Y si hay alguien también que no ha sido transformada o transformado, este dunamis de Dios puede hoy tocar tu corazón y hacer triza ese hombre duro y ese corazón duro y darte una vida nueva, el poder de Dios a través del Evangelio. La gran diferencia cuando hablamos del Evangelio con una religión cualquiera. El Evangelio es poder de Dios. Gloria al Señor. Siervo, literalmente es un esclavo. Aquí Pablo usa la palabra doulos o doulos. Es decir, un esclavo sirviente. Habían al menos 4 tipos de esclavos en los tiempos de Pablo, y uno era el doulos. Era un esclavo servidor. Era el esclavo que preparaba la comida y luego él mismo servía la comida. Normalmente este tipo de esclavo andaba en los barcos de aquel tiempo, en los veleros de aquel tiempo. Andaban esclavos juperetes que remaban, y estaba el esclavo, el doulos, que Pablo se considera como ese hombre, que preparaba la comida y luego le servía a todos, saciaba el hambre de todos los demás. Entonces Pablo, mire la sabiduría de este hombre, porque en Roma a Pablo lo conocían como el perseguidor. Le costaba creer que ese hombre que había causado tanto daño a la obra de la iglesia y había apresado tanta gente cristiana, ahora era un evangélico, un predicador. Le costó creerlo. Y Pablo se presenta ahora: bueno, yo soy ahora un servidor. Nos bendiga el Padre. Lo que era un esclavo, vamos a ver un poquito qué es lo que era un esclavo. Un esclavo era una persona comprada, como dije recientemente, en una subasta. Un esclavo era propiedad absoluta del amo, porque lo compraba con precio, ¿no? Al igual que Jesucristo a nosotros nos compró a precio, y a precio de sangre. Por lo tanto, no se enoje por lo que voy a decir. Usted y el que habla somos esclavos de Cristo. Nos compró. Y al igual que Pablo estuvo entregado a Cristo, hermano en el Señor, y estuvo totalmente a disposición del Quirio de Dios, del Señor, nosotros, usted también, hermano y hermana, tenemos que estar también totalmente a disposición del Señor, dispuesto a lo que Él quiera hacer con nosotros, obedeciéndole a su palabra. Eso es lo que demanda ser un esclavo, un siervo. A algunos no les va a gustar la palabra que decide que sean esclavos, pero es la palabra original. Gloria al Señor. ¿Qué quiso decir Pablo al considerarse un esclavo? Pensemos en esto. ¿Qué quiso decir Pablo al considerarse un esclavo? Que había sido comprado por Cristo, por lo tanto era propiedad absoluta de Jesucristo. Qué lindo ser propiedad de Cristo. Que Cristo sea dueño de nosotros. Que Cristo sea dueño de tu voluntad, de tu vida, de tu pensamiento y de todo tu quehacer, y que sea dueño de todas las cosas que Dios nos ha dado y nos ha prestado para esta tierra, que Él sea el dueño. Con eso está diciendo Pablo al considerarse esclavo. Ser esclavo en esos tiempos era lo más bajo. Pero ser esclavo de Jesucristo no tiene nada de abajo. Es la dignidad, la designación más grande y más alta que el hombre y la mujer puede tener. Considerarnos esclavo
de Cristo y tener como amo o como quirio nada menos que al dueño del mundo. Lo bendiga Dios. Jesús lo miró viendo su degradada y necesitada condición. Cristo lo compró, por ende es posición de Él. La historia de Pablo es mi historia y es tu historia también, porque el precio que Cristo pagó por Pablo lo pagó también por nosotros. La razón de la existencia del esclavo era de su amo. No tenía otro motivo para vivir. ¿Me entendió bien? La razón de la existencia del esclavo era de su amo. Él vivía para su amo. ¿Qué lección nos está dando el Señor con esta palabra? Vivía para su ama y no tenía otro motivo para vivir. Eso era. Oh, qué tremendo, hermanos. La razón de vivir nuestra hoy, más que nunca, Iglesia del Señor, debe ser esa. La razón de existir debe ser de que Cristo en nosotros. Vivir para Él. El trabajo más bien pagado que va a tener el hombre y la mujer es servirle a Cristo. Gloria al Señor. Un esclavo servía a su amo y existía solamente para servirle. ¿Estamos existiendo nosotros para servirle a Cristo voluntariamente? Les hago esa pregunta. ¿Está usted sirviéndole a Cristo voluntariamente? ¿Tiene usted rendida su voluntad a Jesucristo? ¿Es usted realmente un esclavo de Jesucristo? No me responda. Respóndase a sí mismo. Un esclavo no tenía derechos personales de ninguna especie. Así ocurría con Pablo, vivía solamente para Cristo. Sus derechos eran los derechos de Cristo solamente. Un esclavo no tenía derecho a voto, ni tampoco tenía derecho a la propiedad en aquel tiempo. ¿Te parece? No tenía derecho ni a voto, ni a la propiedad. No tenía una casa. ¿Sabe cómo vivían los esclavos? Eso que su quirio, el amo, la palabra quirio significa amo o señor, lo compraba. ¿Y sabe dónde? Le hacía una casa linda para que vivan. No, ¿sabe qué es lo que hacían? Un cierro. Un cierro, y ahí dentro de ese cierro estaban los esclavos. Y el quirio que tenía más esclavos los numeraba, ni siquiera tenían nombre. Tenía el número 1, número 2, 3, 4. Y cuando el amo, a la hora que sea, llamaba al número de el esclavo, a quien correspondía el número, tenía que correr y presentarse ante su amo y decirle: aquí estoy, ¿qué necesita? Gloria al Señor. Esa era la razón, por eso que estaban ahí encerrados, estaban apartados y bien aparte, atento al llamado de su Kyrios. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto están atentos, hermano? Hay muchas jóvenes y de todas las edades que añoran un ministerio. Que bien, yo felicito a este joven que desea y tiene ese fuego y quiere ser un ministro. Pero ahora está escuchando usted. Ahora está escuchando. ¿Qué significa? Porque un ministro es un esclavo, es un siervo, no más ni menos. Es un esclavo del Señor que tiene que estar dispuesto a todo. Bendito sea el Señor. Pablo vivía solamente para Cristo. Él dijo: más no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta usted? Él se presenta como esclavo.
Él perfectamente pudo haberse presentado con sus credenciales que lo identificaban, pero lo hizo así, se tiró al suelo, se tiró al piso, dobló rodillas y se presentó de esta manera, como lo más bajo de aquel tiempo, esclavo, para darnos la lección a nosotros, para que nosotros hoy día, hermanos, hagamos una exégesis de esto. Y esto es lo lindo de hacer exégesis de una frase o de una palabra. Esto que estoy haciendo yo se llama exégesis, para los que no entienden, se llama una exégesis. Y esa exégesis me está dando todo este estudio que yo le estoy entregando a ustedes, que ahora usted lo encuentra fácil. Pero hubo un pensamiento, hubo una meditación para llegar a esto. Nos bendiga el Padre. Un esclavo no tenía derechos personales de ninguna esencia. Así ocurría con Pablo, vivía solamente para Cristo. Sus derechos eran los derechos de Cristo. Él estaba a disposición de su Señor a cualquier hora del día y de noche. Lo mismo ocurría con Pablo. Vivía solamente para servir al Señor. A rendir, él no le importaba morir por Cristo, le daba lo mismo sufrir, porque estaba entregado completamente al servicio de Dios. Qué diferente a nosotros hoy día. Si hoy día a nosotros nos miran mal, ya no queremos ir a la iglesia porque a alguien no le pasó la mano. Dicho sea de paso, olvidémonos de pasarle la mano y el beso, porque así como ha cambiado toda la cultura del mundo. Se fija que ya no nadie se saluda de beso ni de mano, con el codo y con la punta del pie. Así que ya no se haga menos malo, ya no se va a poder sentir nadie que alguien nos saludó con un ósculo, porque ya no hace cultura eso. O sea, ya va a dejar de ser, ojalá que no. Bien. La voluntad del esclavo pertenecía a su amo. No podía tener otra voluntad ni otra ambición que no fuera la ambición de su amo. Su amo tenía una ambición, era de él. Su amo quería lograr algo, él estaba de por medio para que su amo logre lo que él quería. Gloria al Señor. Pablo dijo cuando le escribe a los hermanos de Filipo, le dice: haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Cuál era el sentir que hubo en Cristo Jesús? El sentir que hubo en Cristo Jesús fue un sentir altruista. ¿Qué entendemos por sentir altruista? Estamos diciendo que el altruismo es estar dispuesto a morir y a dar la vida por los demás. Es el sentir que hubo en Cristo Jesús. Rendir su vida, morir en la cruz del Calvario para rescatar a los demás. Ese es un sentir altruista. Y Pablo le dijo, porque ese sentir estaba en Pablo. Como buen esclavo, ese sentir altruista estaba en Pablo, y es por eso que él les pide a los demás, y en ustedes también haya el sentir que hubo en Cristo Jesús. Gloria al Señor. La iglesia del Señor hoy día tiene que tener el sentir que tuvo Cristo Jesús de sufrir y de rendir su vida por Él. Gloria al Señor. No hay que tener miedo a la adversidad, no hay que tener miedo ni siquiera a la muerte. Pero hoy día estamos un poquito acobardados, me parece, ¿no? Oiga, ¿usted no ha leído que el morir es ganancia? Claro, el morir es ganancia, o sea, es mejor morir. Así que yo dije el otro día a los hermanos aquí, diácono, le dije, ¿sabe? Me da la misma morirme a contagiado. Si Dios permite que yo me contagie con este virus mortal, amén. Pero si me muero, me voy al cielo. Así que, gloria al Señor. Bendito sea Dios.
Alabe al Señor. Ejerza la fe que está en usted. Bendito sea el Señor. La voluntad del esclavo pertenecía a su amo. Mi voluntad, tu voluntad tiene que ser la voluntad de nuestro amo. ¿Quién? ¿Quién es tu amo? Cristo. Cristo es tu Kyrio. Cristo es tu Señor. Cristo es tu Rey que quiere gobernar toda tu vida. Un esclavo no tenía derecho a la propiedad ni derecho a voto, es decir, a expresión pública. No tenía derecho a esto. Bendito sea el Señor. En los tiempos de Pablo existían al menos 4 clases de esclavos. Escuche bien. El dulo, que era el esclavo garzón o servidor. El juperete, que era el remero. Usted sabe que no existían las máquinas ni los motores, solamente vela y remo. Y el remo era el motor propulsor de la nave cuando no había viento. Y los hombres esclavos eran los que hacían mover el bote. Gloria al Señor. Dios quiere que todos seamos esclavos juperete, que todos boguemos hacia adelante, que cuando tu congregación donde tú asistes está pasando por problemas, no te retires. Date cuenta y piensa que esa congregación donde tú perteneces es una nave. Imagínate una nave, que esa nave, y tú eres parte de esa nave, y que tú eres un motor de esa nave. Son muchos que cuando la iglesia está sufriendo bajeza espiritual, porque tienen que venir, son muchos los que se van y dicen, yo no voy a ir al culto porque el culto está muy frío, se juntan muy poco. Oye, si tú no vienes, menos gente va a ver y más frío se va a poner y tú te vas a enfriar más. Tú tienes que remar, ayudar a los demás, a esos poquitos, a tu pastor, a esos, ayudarle a remar también. ¿Sabes tú que los pastores también se cansan tanto remar? Pero la idea es remar todo para el mismo lado. Esa era la función de un juperete. Y cuando los juperetes, el remero, estaban ya con mucha hambre, entonces el doblo o el dulo le preparaba la comida y le daba el pancito y agua. Esa era la comida, pan y agua. Y cuando ya ese hombre, porque el esclavo juperete eran los esclavos que ya no servían para ninguna otra cosa más y lo remataban ya. Ese que estaba con los pulmones malos, el tísico, el flaco, todo eso que no servían para el agro, lo remataban para esta función y ahí morían estos hombres. Cuando ya no podían más, le hacían un tremendo velorio. ¿Sabe cómo lo hacían? Al agua, muerto. Ahí la sufrió. Bendito sea el Señor. Y también había un esclavo que se llamaba el ayo. Este era el esclavo pedagogo. Este era un tipo más, ¿no? El maestro. Ese educaba a los hijos de su Kyrio. Cuando estaban todos pequeños, el ayo pasaba a ser el tutor de ellos, lo instruía, les enseñaba. Y luego cuando ya el hijo, uno de sus hijos, llegaba a la mayoría de edad, entonces el ayo cumplía su misión y se retiraba, y ese mayor de edad quedaba ahora como el ayo. Gloria al Señor. Y hay una enseñanza espectacular de este ayo, porque el ayo fue la ley que nos llevó a Cristo. Vamos a verlo más adelante también eso. Que Dios te bendiga. Tenga paciencia. Finalmente encontramos al que también era un esclavo, el euconomo, es decir, el administrador, el que estaba a cargo de hacer rendir
y hacer que los bienes de su amo se multipliquen. Y me parece que hay un texto bíblico que dice que nosotros también somos administradores de la gracia. O sea, usted es un administrador de la gracia que Dios te ha dado, del talento que Dios te ha dado, de la virtud que Dios te ha dado. Tú eres un administrador. Por lo tanto, el deber tuyo y de todos nosotros es hacer que ese bien que Dios te ha dado, que ese don y ese regalo que Dios te ha dado vaya creciendo. Porque un día daremos cuenta como administradores que somos. Que Dios te bendiga. Dejamos hasta aquí. Quedamos con el verso 1. Solamente el verso 1 lo hemos visto. Imagínense. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Mucho. Ni siquiera el verso 1. Solamente la primera oración. Pablo, siervo de Jesucristo. Estuvimos viendo solamente la presentación de Pablo. Que Dios te bendiga. Y la paz de Dios sea contigo. Te invito a que sigas con nosotros porque esto es interesante. Gracias. Muchas gracias, hermano. Vamos a devolver los saludos. Aviso. Desde hoy hasta el día martes 2 de junio estaremos recibiendo alimentos no perecibles para las familias necesitadas que se están ayudando. Dios bendiga desde ya a los hermanos que están haciendo posible entregarle una linda canasta a aproximadamente a 20 familias que se le está ayudando. Dios bendiga grandemente a los hermanos que hacen posible esto. Saludos. Elga Gallardo dice, hermosa palabra del Señor. La verdad que toda la palabra del Señor es hermosa. Quien la predique, la palabra es hermosa. Dice que palabra del Señor, que Dios le bendiga. Saludo desde Purranque. Bendiciones. Dios bendiga a la hermana Elga Gallardo. Berito Méndez. Dios le bendiga grandemente, Pastor Julio y congregación de Tres Espinos. Desde La Serena está saludando a nuestra fiel auditora. Que Dios te bendiga, hermana Berito. El hermano Neptalí Molina dice, muchas bendiciones para ustedes y los que escuchan este mensaje y a los que trabajan para que nosotros podamos escucharlo. Que Dios te bendiga, hermano Tali. También un aviso para usted. La iglesia de Tres Espinos está en el mismo lugar. Que Dios te bendiga, varón. Hermana Elizabeth Carrasco dice, muchas bendiciones para mi pastor y su familia. Hermoso estudio, muy claro la palabra. Dios te bendiga, hermana Elizabeth. Dios te bendiga, hermano Samuel. Dios te bendiga, hermana Ancori. Que la fuerza de Dios sea con ustedes. Muchas gracias por escuchar. La hermana Patricia Chaura Ñanco dice, que Dios le llene de su gracia. Saludos desde Corral. Que Dios bendiga a la hermana Patricia desde Corral junto a su esposo y a su hermosa familia. Nancy Aguilar dice, Silva dice, Dios le bendiga, pastor. Que Dios le bendiga a todos ustedes. La paz del Señor sea con todos ustedes. De Sandra Chihuay para abajo, que Dios no sé. La hermana Sandra Chihuay, bendiciones a todos los hermanos de la iglesia de Coinco. Dios bendiga a nuestros fieles auditores que están en Coinco, ¿no? La paz del Señor con ustedes. El hermano Moisés Alarcón, amén, gloria a Dios. Bendiciones, Pastor Julio. Saludos desde San José de la Mariquina. Dios bendiga al hermano Moisés Alarcón. Sí, le conozco. Que Dios te bendiga, varón. Margarita Leal Jaramillo. Muy buen mensaje, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias. Que Dios le bendiga a ustedes también. La verdad que más que mensaje explosivo, es un tema más aterrizado, más tipo estudio, ¿no? Así que nos veremos el viernes con otra
poquito de palabra. Vamos a orar al Padre. Señor, te agradezco por esta oportunidad bella que tú me das de estar nuevamente transmitiendo y comenzando esta palabra tremenda que tú nos darás, Señor. Quizás cuánto tiempo, pero dame la fuerza para hacerlo, Señor, de corazón y de buena voluntad. Señor, que mis hermanos que están escuchando siempre la estén escuchando y sean bendecidos. Yo te pido, Señor, que tú guardes a tus hijos de todo lugar. Mis hermanos, Señor, tú les bendiga y les guarde, les proteja y les guarde de toda enfermedad y que les dé un sueño reparador en esta noche. Quizás cuántos de tus hijos viajarán por el mar, estarán trabajando. Yo te pido por ellos que tú les guardes, Señor. Muchas gracias. La paz del Señor para todos. Amén. Que Dios les bendiga. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma.